las normas jurídicas de derecho agrario. Vamos a ver cuál es esa materia y así va a ser precisamente la rama del derecho que está regulando el contenido. Así hablamos de la realidad agraria de manera general. En la clase anterior dijimos que era la realidad agraria, que es bastante amplia. No sin antes quisiera, jóvenes, por favor, su comprensión y excusándome de no haber dado clases el día lunes por el fallecimiento de un familiar. Por eso no pude estar con ustedes y agradezco mucho al compañero Juan José, quien pues a través del grupo de WhatsApp les hizo la comunicación. Muchas gracias, Juan José y compañeros. Así que vamos a continuar nuestra clase. Así decíamos que pertenece a la realidad agraria, la materia de nuestra disciplina. Y pues ahora, ¿cuál es esa realidad agraria? Para ir reduciendo cada vez más, porque vamos a encontrar la realidad agraria es bastante amplia, y recordando que se refiere acá, cuando hablamos de realidad agraria, veíamos acá, jóvenes, se refiere y designa todo lo relativo al campo. Esto es tan amplio, e incluso se refiere a toda la geografía rústica, o como se indica acá, todos los fenómenos que recaen sobre esa geografía rústica. Obviamente es donde va a aparecer la acción humana, la acción del hombre, la acción de la mujer, la acción del hombre. Así entenderíamos el concepto campo, la palabra campo, el término campo es tan amplio. Razón por la cual la doctrina jurídica agraria, los estudiosos del derecho agrario, pues van reduciendo, no cada vez más, pero van reduciendo los alcances y los límites del término campo o del término rústico o del término rural, inclusive. De esa cuenta veíamos agrario, agri, se refiere precisamente al campo. Así, cada vez más con estos estudios se va vislumbrando de mejor manera, de mejor forma, y sobre todo precisa lo que vamos a entender por contenido o realidad agraria, por contenido materia de nuestra disciplina, y se habla de la actividad agrícola. Y esta actividad agrícola se va a encerrar en estas 4 actividades esenciales, básicamente en estas 3 esenciales, jóvenes, ya que el aprovechamiento del recurso agua pues beneficia tanto a la silvicultura, a la ganadería, al igual que a la agricultura. De esa cuenta, de su libro, para los que le están dando lectura al libro, estamos en la página 36 del libro amarillo, y del otro libro, jóvenes, verdes, me dicen algunos, en la página 40. Y ahí se hace referencia de la actividad agrícola. Así tenemos, desde el punto de vista específico, por favor, en un plano más específico vamos a entender por actividad agrícola lo siguiente. Pero también quiero aprovechar aquí de una vez, desde el punto de vista general. Hay un punto de vista específico y está el punto de vista general, o en términos generales, como dice el autor. Y vamos a ver en qué consiste en términos generales. Lo único, acá les hice una inversión, pero esto no afecta en nada, jóvenes, la exposición del autor del libro, ya que el autor del libro enfoca en primer lugar los aspectos generales y en segundo lugar en un plano más específico. Creo que por razones didácticas entramos a ver en primer lugar el plano específico de la actividad agrícola, los elementos integrantes de la actividad agrícola desde el punto de vista específico, desde el término específico, el plano específico. Así vamos a tener la aprehensión mental inmediata, jóvenes, cuando nos hablen de actividad agrícola. Se nos está hablando de agricultura, se nos está hablando de ganadería, de silvicultura, pero también
del aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico. Repito que beneficia a la actividad agrícola propiamente, a la actividad ganadera y a la actividad silvícola. Así que preguntamos, diga desde el punto de vista específico los elementos, cuáles son los elementos integrantes de la actividad agrícola. Aquí están con agricultura, ganadería, silvicultura y aprovechamiento del recurso hídrico. Por favor, agrego esto. Ahora sí la pregunta es, señale desde el punto de vista general o en términos generales los elementos integrantes de la actividad agrícola. Pues vamos a señalar las fuerzas productivas agrícolas, las relaciones sociales de producción agrícola. Dicho esto, pues vamos a ver ahora la actividad agrícola, elementos integrantes en un plano más específico. Así les decía, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico o agua. También les hacía ver, en su libro dice el aprovechamiento del recurso hidráulico, pero la palabra hidráulica les indicaba, se refiere más a los mecanismos de aprovechamiento de esa agua. Entonces, razón por la cual agregamos el recurso hídrico. Creo que no nos molesta. Así tenemos la actividad agrícola denominada agricultura propiamente, la agricultura. ¿En qué consiste la agricultura? ¿Qué es la agricultura? Encontramos que la agricultura es el cultivo directo del suelo. Es el cultivo directo del suelo. Y ese cultivo directo del suelo, cuando se habla de agricultura, se tiene en mente, se tiene presente, de que se refiere a ese aprovechamiento, a ese cultivo en gran extensión. La agricultura se aprovecha, se utiliza en mayor extensión de terreno. Se utiliza una extensión grande de terreno, la agricultura. Pero a la vez del aprovechamiento de esa extensión mayor de terreno, también hay una actividad intensiva en la agricultura. Por eso algunos recomiendan que cuando se practica la agricultura se le debe dar descanso a la tierra, pero realmente creo que esto es más para lugares donde existe pues bastante tierra, pero hay un aprovechamiento intensivo anualmente, normalmente, anualmente es el aprovechamiento de la tierra, pero en esa gran extensión y de manera extensiva. Así tenemos, vamos a admitir a sus compañeros. Así tenemos, repito, el aprovechamiento del cultivo directo del suelo, de la tierra. Algunos le llaman en mayor escala, pero digamos, grandes extensiones de tierra, jóvenes. Acá pudiera ser pequeñas extensiones, pero también es de manera intensiva. Luego tenemos acá que en el marco de esa agricultura aparecen también otras explotaciones o en el marco del concepto de agricultura vamos a incluir, o se incluye, más que vamos a incluir, se incluye la horticultura. Acá se habla de explotaciones conexas, o sea, relacionadas directamente, actividades agrícolas relacionadas directamente con la agricultura. Así se habla de la horticultura, el cultivo de hortalizas como el tomate, la lechuga, pepino, entre otros productos, entre otras hortalizas, pues que no se necesita de mayor extensión de tierra. Sin embargo, se puede asimismo no, digamos, aprovechar, no necesariamente de manera tajante, jóvenes. La horticultura, también está la otra actividad conexa, otra explotación conexa a la agricultura. Encontramos acá la fruticultura, el cultivo de especies productoras de frutas. Acá tenemos frutas, por ejemplo, las cerezas, jóvenes, frambuesas, entre otras especies de frutas. Encontramos acá las fresas, la fruticultura, cultivo de especies productoras de frutas.
Y asimismo aparece la floricultura. Hoy día en Guatemala muchas personas se han dedicado a este tipo de actividad, a este tipo de explotación, la floricultura, de tal manera que no solamente se vende a nivel nacional las flores, sino que también hay flores de exportación, se van fuera del país. Entonces, en este marco encontramos la horticultura. Lo cierto es que se aprovecha el suelo o la tierra, en otras palabras, cultivo directo del suelo o de la tierra, ya sea a través, repito, de aprovechamiento mayor de la tierra en forma intensiva, extensiva, o también la horticultura que pues es de a menor escala, la floricultura de igual manera, y la fruticultura y la horticultura. Estamos en presencia de la actividad denominada agricultura, la actividad agrícola, agricultura. Repito, cultivo del suelo, cultivo de la tierra. Luego tenemos otra actividad agrícola, la ganadería. Por excelencia, podríamos decir, agricultura, la ganadería. La actividad agrícola también comprende la ganadería, entra la ganadería dentro de esta actividad agrícola. ¿Qué es la ganadería? Sabemos que se refiere a la cría de ganado o la crianza de ganado para su producción, obviamente para su aprovechamiento, o como se indica acá, para su explotación, además para el comercio. Sabemos muy bien que del ganado se puede obtener carne, se puede obtener leche, la piel del ganado, se puede tener aprovechamiento precisamente amplio del ganado. Así encontramos dentro de esta ganadería algunos le llaman tipología, podríamos agregarle una clasificación. Encontramos el ganado bovino o vacuno, que se refiere a los bueyes, a los toros y a las vacas. Especialmente las vacas, recordemos toros, pues hace en Guatemala la práctica de esta ganadería, bovino o vacuno. Encontramos acá, se utiliza extensión de terreno importante, ya que se habla a veces de 100 cabezas de ganado, 500 cabezas de ganado, pues necesita espacio suficiente para su crianza y obviamente para su explotación y su comercio. De igual manera, dentro de la ganadería encontramos el ganado equino. Discúlpenos. El ganado equino, y aquí aparecen los caballos, las yeguas, también hay crianza para su aprovechamiento, para su explotación, para su comercio, para su producción, jóvenes, en el caso de este ganado equino. De igual manera, pues se necesita importante espacio para la crianza de estos cuadrúpedos, de estos animales. Así, encontramos también el ganado ovino, las ovejas, donde se ha visto mucha producción de oveja en nuestro país. Pues esa es la parte del oriente del país, hay producción de ovejas, y más significativa, digamos, hay un poco más de producción de aprovechamiento, explotación y comercio en la parte de occidente del país. En la parte norte del país no mucho, de igual manera en la parte sur del país, más en estos dos puntos cardinales, en el oriente y en el poniente, donde se ve la crianza de las ovejas. Y obviamente pues, de las ovejas se aprovecha su carne, se aprovecha la piel, jóvenes. Es bien importante. Luego tenemos el ganado porcino. Ahora, el ganado porcino, que se refiere a la crianza de cerdos o puercos, o
o como dicen los ticos del chonchos, encontramos esta crianza, jóvenes, en en todo el territorio nacional. El Petén, del norte, en el sur igual, en el oriente, en el poniente, en el occidente, en todo el territorio nacional existe una importante explotación y comercio de este ganado porcino. Así, por ejemplo, acá vamos a ver las normas jurídicas que en un momento pueden regular la crianza de estos animales, bajo qué condiciones. Por ejemplo, el tema hoy que se está oyendo en los medios de comunicación, jóvenes, creo que hay como una enfermedad que está atacando a los cerdos. Entonces acá pues el Ministerio de Salud de una u otra manera tendrá que ver, o el Ministerio de Agricultura, o en su caso, jóvenes, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no de Salud, disculpe, de Ganadería y Alimentación, tienen que tomar las medidas necesarias para mitigar cualquier enfermedad que pudiera entrar al país que afecte precisamente esta producción ganadera. Entonces, que es muy importante en el país. Realmente incluso los mercados nacionales, a los mercados nacionales llega mucha carne porcina, tanto en los mercados, también como en los centros comerciales, no necesariamente los mercados cantonales. Por otro lado, también está el ganado caprino, que se refiere a la crianza o cría de cabras. También quizá no en mayor importancia como los cerdos, los puercos, viene siendo más o menos como la importancia de las ovejas, jóvenes. Hoy hay crianza de cabras, especialmente aprovechando la leche de la cabra. Se dice que es realmente de alta calidad. Entonces acá tenemos la crianza de cabras, es otro de los ganados que aparece precisamente en esta actividad agrícola de la ganadería, y las normas que deben regular el aprovechamiento, la explotación y comercio de este ganado. Por otro lado, tenemos la curicultura, el aprovechamiento, la crianza de conejo, el aprovechamiento, la explotación y comercio del conejo. Compartía con los compañeros de la clase anterior que conocimos una cooperativa en Santa Lucía, Utatlán, Sololá, que se dedicó a la crianza de conejo, y creo que fue muy buena la crianza de conejos, que logró mercado en los Estados Unidos para la exportación de la carne de conejo, bajo ciertas normas, obviamente, con eso, y también a Alemania, especialmente a Europa. Y acá también se dieron cuenta de que se podía aprovechar muy bien, perfectamente bien, la piel del conejo. Y esta operativa también tuvo una especialización en el manejo y la exportación de la piel del conejo. Lamentablemente la cooperativa pues, se vino a pique, quebró, pero fue una experiencia muy importante en la práctica de la curicultura. Requiere cuidados especiales, atenciones especiales, protocolo especial, igual tratamiento especial a este tipo de ganado. Así que en la ganadería encontramos pues que es la crianza de ganado para su aprovechamiento, para su producción, o como se indica acá, para su explotación y comercio. Es otra de las actividades propiamente agrícolas y que es materia de nuestra disciplina, que forma parte del contenido del derecho agrario, cuyas normas van a regular. Vamos a volver sobre esto. Otra actividad agrícola importante, de la cual ya hemos mencionado, es la silvicultura. La actividad silvícola, del latín viene silva, del latín silva, que significa selva, que significa bosque, y cultura, que se refiere a cultivo, es decir, el cultivo del bosque, el aprovechamiento del bosque y la explotación del bosque, la producción prácticamente en esta materia.
Razón por la cual encontramos esto, está en el libro, no así lo del latín Silva, por favor, tomen en cuenta esto, jóvenes, pero se refiere al conjunto de actividades relacionadas con el cultivo. Por favor, recuerden, el cultivo, el cuidado y explotación de los bosques y los montes. Esto, el cultivo, está directamente bajo el dominio, más que dominio, digamos, está bajo la dirección, bajo el mando del hombre, jóvenes, en cuanto a este cultivo. Sin embargo, puede aprovecharse también perfectamente bien un bosque virgen, un bosque que no ha sido tocado, un bosque natural, no es bosque artificial. Aquí el cultivo, podríamos hablar acá ya del bosque artificial, donde aparece la mano del hombre, el hombre precisamente se dedica al cultivo de este bosque, pero indistintamente, sea un bosque virgen o sea un bosque cultivado, pues se refiere a el cultivo, al cuidado, la explotación de los bosques y los montes. Cuando hablamos de bosques, básicamente estamos hablando de los árboles, pero a la vez, a la par, digamos, de los árboles, existen montes, existen precisamente que proporcionan algunos recursos medicinales, algunos recursos que se puedan utilizar, y vamos a ver más adelante, cajones, por el hombre, provenientes precisamente de ese bosque o de ese monte. Agrego lo siguiente. Razón por la cual también al hablar de silvicultura va a comprender o comprende la conservación de los suelos. No solamente, como vamos a ver acá, el cultivo, cuidado y explotación del bosque en sí o de los montes, sino también implica la conservación de los suelos, jóvenes. Hay suelos de vocación agrícola. En el caso de Guatemala, Guatemala se dice que es un país que es tierra de vocación silvícola y no de vocación agrícola. Sin embargo, se nos ha indicado siempre que Guatemala es un país de vocación agrícola, propiamente de agricultura, digamos, de la agricultura. Sin embargo, hoy nos hablan de que Guatemala, pues muy bien podría aprovechar la selva, practicar la silvicultura, como está ocurriendo hoy con Chile. Chile cultiva bosque, es uno de los mayores productores de madera, jóvenes, y exportadores de madera a nivel latinoamericano. De igual manera exporta mucha madera a otros países, Europa, a Japón, incluso a la China. Ha aprovechado muy bien su recurso silvícola, pero se refiere también a la conservación de los suelos. Y por otro lado también se refiere a la reforestación. No es nada más el cultivar y explotar, cuidar y cultivar, y ahí se acabó la historia. Una vez cultivado, una vez cuidado, creció, se explota y se queda sin nada el suelo. No, también conlleva la idea de la conservación de los suelos, porque también el bosque proporciona humedad para la tierra, para el suelo, jóvenes. Se ha visto donde ha habido una desforestación desmedida, desmesurada, realmente la tierra casi se vuelve desértica, se vuelve como un desierto, hay un calentamiento de la tierra, razón por la cual el concepto de silvicultura conlleva conservación del suelo y también, ya no digamos la obligación, sino la necesidad de reforestar, de que surjan nuevas plantas, surjan nuevos árboles, surjan nuevos bosques, nuevos montes, se puede perfectamente aprovechar. Razón por la cual también se indica que la silvicultura consiste en el aprovechamiento de los recursos naturales maderables. Aquí estamos hablando del pino, por ejemplo, estamos hablando del ciprés, en el caso de Guatemala, estamos hablando de la caoba, maderas preciosas, por ejemplo, el cedro. En Alta Verapaz existe una madera que está siendo protegida ahora para evitar que se pierda totalmente. El rosul es una madera preciosa
dura, realmente resistente, y se trabaja muy bien, realmente, entre otras maderas preciosas, donde son, digamos, estos recursos maderables. Acá decía el pino, es en el caso de Guatemala que se utiliza bastante. Hay otras clases o especies de madera, de árboles maderables. Luego tenemos también los recursos naturales no maderables, es decir, no necesariamente para leña, no necesariamente para madera, pero por ejemplo dentro de los maderables nos dice, si gustan, anotan esto, jóvenes, toda parte no leñosa de la madera. Cuando se habla de recursos no maderables se refiere a toda parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal. Así podemos hablar, por ejemplo, jóvenes, de los musgos que se encuentran en los bosques, que son de utilidad, los hongos. También vamos a encontrar las resinas, las nueces, las semillas. Acá vamos a encontrar también plantas medicinales, en estos no maderables, por razón por la cual a veces se incluye acá la palabra matorrales, bosques, selvas, matorrales, pero digamos estas plantas que no crecen mucho, pero tampoco sirven para leña, y sin embargo sirven para otros usos. Repito, en el caso de plantas medicinales, la resina, por ejemplo, jóvenes, se utiliza incluso para trabajar la piel o el cuero, ¿no? En Guatemala, para la actividad de preparación del cuero. También encontramos la leche, por decir así, del zapote, y de ahí encontramos también el hule, etcétera, entre otros recursos naturales no maderables. Sin embargo, se aprovechan las resinas de estos árboles, que no son necesariamente leña, de igual manera. Bueno, así encontramos, pues, esta sería la silvicultura, repito, y luego pasamos al aprovechamiento del recurso hídrico. En sí, tal vez no es una actividad, si quisiéramos así, viendo el agua, el recurso agua, así aisladamente, probablemente no sea una actividad agrícola. Pero acá, al hablar de actividad agrícola, jóvenes, se está hablando de acciones que se desarrollan, que se llevan a cabo en el marco de la agricultura, razón por la cual se incluye dentro de la actividad agrícola el aprovechamiento del recurso hídrico, bajo el entendido y la aprehensión mental de que es un proceso, está en un proceso, es algo activo, el aprovechamiento del agua, no el agua reposada. Probablemente el agua reposada pues no entraría, repito, jóvenes, en lo que es actividad agrícola. Pero acá se está viendo desde una perspectiva dinámica el agua y su aprovechamiento, razón por la cual se dice que es el empleo, es el uso, la utilización del agua. Puede ser de ríos, puede ser de lagos, puede ser de canales. Debido a la gran importancia que este vital líquido representa para, acá dice, cultivos y crianza de animales, podríamos decir en otras palabras, el recurso agua, el aprovechamiento del recurso hídrico desde la perspectiva de la agricultura es bien importante, jóvenes. Se necesita del agua para la agricultura amplia, extensiva, intensiva, y también se necesita para la horticultura, aún para las hortalizas, es bien importante. De igual manera para la floricultura, para la floricultura igual, el agua es importante. Bueno, desde esa perspectiva se incluye el agua como actividad agrícola. Repito, pero desde el punto de vista dinámico en cuanto a su aprovechamiento, en cuanto a su incorporación al proceso productivo agrícola, acá de la agricultura. De igual manera, cajones para la ganadería.
El agua es sumamente importante. El agua es sumamente importante para la práctica de la ganadería, para el ganado, indistintamente bovino, vacuno, quizás especialmente si son grandes cantidades, se aprovechan los ríos, el curso de los ríos, como se indica acá, del lago, el laguna. De igual manera para el ganado equino, el ovino, quizás poco, pero el porcino, de igual manera, necesitan de agua, conejos, las cabras, jóvenes. Es esa perspectiva que tenemos del aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico. De igual manera, la silvicultura, el aprovechamiento del recurso hídrico, jóvenes, es bien importante para mí. No, esta pregunta será. ¿Ah? Compañeros Santos. Ya, porque ahorita no la vamos a hacer. No me van a hacer una espera. ¿No? Compañeros, se interrumpiendo la clase. Apaga el micrófono. Bien, sigamos, jóvenes. Compañero Santos, su micrófono. Gracias, muchas gracias. Les decía, jóvenes, gracias. Pues el aprovechamiento del recurso agua más va desde esta perspectiva, no el agua sin aprovechar, sino fundamentalmente en la utilización, el uso de esa agua, razón por la cual se incorpora como contenido del derecho agrario el, repito, aprovechamiento del recurso agua, no únicamente el agua. Así tenemos entonces la actividad agrícola, quisiera ver acá, por favor, decimos, la actividad agrícola comprende acá la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso agua. Tenemos acá normas jurídicas agrarias que van a regular esta actividad en el campo, en la explotación de la tierra, en el cultivo de la tierra, en el cultivo directo de la tierra, tanto en cuanto a los seres humanos que participan en ese aprovechamiento, ya sea en cualquiera de estas actividades conexas o de la agricultura propia. Encontramos ahí normas jurídicas agrarias que están regulando la conducta del ser humano en esta actividad productiva, en estas unidades de producción. De igual manera en relación a la ganadería. En cuanto a la ganadería vamos a encontrar normas jurídicas obviamente de carácter agrario que van a regular la crianza de ganado, el aprovechamiento del ganado, la explotación del ganado y también el comercio del ganado. Normas jurídicas agrarias. En cuanto a la agricultura, creo que en Guatemala tenemos pues una ventaja, si quisieran decir así, especialmente para los abogados. Encontramos un código, un cuerpo normativo que reúne las normas jurídicas que regulan la silvicultura. Y ahí tenemos la ley forestal. En la ley forestal vamos a encontrar precisamente todo lo relacionado con el aprovechamiento del recurso bosque, desde su autorización, por ejemplo, el bosque que está en propiedad privada, el bosque que está en propiedad del Estado, en las fincas nacionales, por ejemplo, en las condiciones en que se tiene que aprovechar. Además acá se menciona en la ley forestal que se puede hacer uso, no se puede, se debe hacer uso de la ley de contrataciones del Estado, por ejemplo, especialmente para el aprovechamiento del recurso silvícola en las fincas o en las haciendas o en las tierras del Estado. De igual manera, por ejemplo, para este aprovechamiento forestal, para este aprovechamiento silvícola, jóvenes, aun cuando el propietario de una unidad productiva, de una finca, de una hacienda, que tenga bosque,
en su finca, tenga bosque en su árboles en su propiedad, por sí mismo y sin autorización, no puede aprovechar ese bosque, corriendo el riesgo, si así lo hiciera, de incurrir en delito. Entonces, de conformidad con la ley forestal, ahí están esas normas jurídicas agrarias y hacen referencia, por ejemplo, a la solicitud de una licencia para ese aprovechamiento forestal. O en el caso del Estado, por ejemplo, se habla de una concesión. Si viene un ministro y autoriza, pero sin el aprovechamiento de ese recurso, o el mismo presidente en su caso, o cualquiera personaje del gobierno, sin adecuar su conducta a la ley forestal, sino que dispone esta ley, pues puede incurrir en abuso de autoridad, en incumplimiento de deberes, de conformidad con las normas jurídicas agrarias que regulan la actividad de silvicultura en nuestro país. De ahí la importancia de estas normas jurídicas. De igual manera, les decía, para el aprovechamiento del recurso maderable, también el recurso no maderable. Alguien, por ejemplo, entra a una propiedad y va quiere aprovechar esos recursos de los, llamemos, por ejemplo, del pino Gómez, la resina, puede incurrir en delito. Hay anidamiento, por ejemplo, o aprovechamiento ilícito de ese recurso no maderable, tiene que tener autorización, en este caso puede ser del INAH, o bien del CONAF, que se encarga de las áreas protegidas. Es decir, tenemos presencia del derecho agrario en estas actividades agrícolas. Y, en otras palabras, podemos decir, regresando acá, jóvenes, a lo que decíamos, acá, por favor, el derecho agrario está regulando esta realidad agraria, no de manera extensiva, digamos, de manera ilimitada, sino que está regulando esta realidad agraria en cuanto a la agricultura, en cuanto a la ganadería, en cuanto a la silvicultura. Ahora bien, quizá donde tenemos una ausencia es acá, o como dicen algunos colegas, algunos tratadistas, una falencia. Aquí hace falta ley que regule el aprovechamiento del recurso agua para la agricultura, para la ganadería y la silvicultura, especialmente para la ganadería y para la agricultura, ya que se ha visto que varias personas particulares, especialmente quienes tienen producción agrícola extensiva o ganadería, desvían el curso de los ríos sin ninguna autorización, sino que simple y sencillamente porque se les ocurre, porque les es útil, en perjuicio de los demás usuarios de esas aguas, y razón por la cual acá se elevó al Congreso de la República una iniciativa de ley para que se regule este aprovechamiento del recurso hídrico a nivel nacional, especialmente en el caso de las actividades agrícolas. Sin embargo, pende todavía en el Congreso de la República esta iniciativa, no se ha dado a conocer de tal manera que en nuestro país no hay una ley de aguas, desafortunadamente. Se hace uso del Código Civil para aprovechar el agua normalmente, el derecho común. Encontramos dentro de la historia, dentro de las fuentes históricas del derecho, en el caso del decreto 900 y también el decreto 1551. El decreto 900 es la ley de reforma agraria que se impulsó en 1952 a 54. Luego el decreto 1551, la ley de transformación agraria, sí regulan, abordan el tema del aprovechamiento del recurso hídrico en estas explotaciones agrícolas, por ser, sin la menor duda, pues,
eminentemente a leyes agrarias, ¿verdad? En el caso de estas dos que mencionaba. Pero ya no están vigentes. En el caso de la ley del INTA, del 1551, están vigentes algunas normas, pero mínimas normas que se relacionan con la ley del fondo de tierra. Tenemos ausencia acá en este tema, pero no obstante la ausencia, repito, es materia de derecho agrario. Esto sería la actividad agrícola desde el punto de vista, le decía por acá, por favor, para insistir en esto, creo que es bien importante, desde el punto de vista específico. Recuerden, es probable que preguntemos, por favor, en una evaluación, es probable que preguntemos por aquí. Señale los elementos específicos de la actividad agrícola desde el punto de vista, señale los elementos de la actividad agrícola desde el punto de vista específico. Agricultura, ganadería, silvicultura, aprovechamiento de recursos. Señale los elementos de la actividad agrícola desde el punto de vista general, y entramos a ver ahora. Esto sería. Entramos a ver los elementos integrantes desde el punto de vista general. Repito, está en la página 36 de su libro y en la página 41 de los libros que estamos manejando. Ahora vamos a entrar a ver cuáles son estos elementos desde el punto de vista general. Están las fuerzas productivas agrícolas. Están las relaciones sociales de producción agrícolas. Esto es de su haber, jóvenes, ya creo que se ha visto en otras disciplinas, lo que son fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, y especialmente en el curso de economía. Sin embargo, ahora se va a ceñir al tema de actividad agrícola. Así encontramos que las fuerzas productivas agrícolas se conforman de la siguiente manera, o están integradas de la siguiente manera. El hombre y la mujer que trabajan en el campo, las herramientas que utilizan esas mujeres y esos hombres que trabajan en el campo, y la materia prima que le dan forma a esos hombres y mujeres que trabajan en el campo, en la actividad agrícola. Así encontramos las fuerzas productivas agrícolas, está la fuerza de trabajo. El hombre y la mujer que trabaja en la agricultura, dijimos, en la ganadería, en la silvicultura. Aunque no esté expreso cada vez, pero vamos a dar por sobreentendido, por favor. También se refiere a aquellas acciones, a aquellos trabajos que se realizan para aprovechar el agua para la agricultura. También aquellos trabajos que se realizan puede ser la canalización del agua hacia las unidades de producción ganadera. O en su caso, para la silvicultura es posible que no haya mucha agua y se haga un canal, se conduzca el agua hacia estos bosques. Entonces, estos hombres que trabajan en estas unidades de producción, pues ahí acá en nuestro curso lo vamos a conocer como fuerza de trabajo. Y les decía, esto es solo para recordar qué es la fuerza de trabajo. Acá estamos nada más ejemplificando que son el hombre y la mujer. Pero si pudiéramos entender, conceptualizar la fuerza de trabajo, recordemos, se nos ha dicho, y la doctrina también nos dice, que la fuerza de trabajo es el conjunto de energías, razón por la cual se usa la palabra fuerza, es el conjunto de energías mentales o psíquicas, pero también las físicas o somáticas, que se incorporan al proceso de trabajo para la producción de los bienes satisfactorios del hombre. Y que esta energía o estas energías del cerebro y las energías del cuerpo sufren un desgaste, razón por la cual se necesita un descanso,
un periodo de descanso, probablemente de 8 horas, dormir. También se necesita alimentación, si no los 3 tiempos, por lo menos 2. Y si no los 2, por lo menos un tiempo. Bueno, alimentarse, descansar. Obviamente esto ya es mucho lujo, ¿verdad? Recrearse. En el campo sabemos que realmente no es tan así. Entonces, hablamos, la fuerza del trabajo es el conjunto de energías mentales o psíquicas, físicas o corpóreas, que se incorporan al proceso de trabajo en la práctica de la agricultura, en la agricultura, para la producción de los bienes materiales satisfactorios. Agrego esto. Se entiende que el trabajo es aquella actividad, el trabajo es una actividad que se realiza con determinado fin. Es decir, que el hombre, al usar su cerebro, al usar su razón y también al usar sus fuerzas físicas, va con una finalidad. La finalidad es satisfacer sus necesidades básicas. La alimentación es fundamentalmente. Agregado eso, pues vivienda, ropa, entre otras cosas. Pero por eso se habla de esa utilización de la mente, del cerebro. Cualquier trabajo que se realiza, el hombre está consciente de lo que está haciendo. La mujer está consciente que es para la satisfacción de sus necesidades primarias. Conjunto de energías mentales, conjunto de energías físicas, pero también que se desgastan y que necesitan recreación. Así que pudiéramos ver acá. Las normas jurídicas agrarias, jóvenes, van a regular precisamente ese trabajo que realizan los hombres, el trabajo de las mujeres, en cuanto al pago de un salario. Y ahí aparece el Código de Trabajo y el régimen agrícola. En el Código de Trabajo, el régimen de los trabajadores del campo, el régimen agrícola, regulando esas relaciones. Encontramos acá tratando de garantizarle al trabajador un sustento a través del salario que recibe, o en el caso como especie, como dice también la Constitución de la República y el Código de Trabajo en relación al trabajo agrícola. Aquí estamos pues ante la fuerza del trabajo del hombre y de la mujer del campo, fuerza del trabajo. Luego, el otro elemento integrante de las fuerzas productivas agrícolas está el instrumento del trabajo. El instrumento del trabajo es la herramienta que utiliza esta fuerza del trabajo, esta mujer, este hombre. Es la herramienta que utiliza en el trabajo, en el desarrollo de la actividad agrícola. En el caso de la agricultura, por ejemplo, en nuestro país, uno de los instrumentos que utiliza más comunes y también un poquito añejos, es el machete. El machete como instrumento, como herramienta de trabajo que se utiliza. El asadón en la agricultura. Sin embargo, desde una perspectiva más moderna, podemos encontrar un tractor. Podemos encontrar inclusive avionetas para los trabajos agrícolas que se realizan para la fumigación. De igual manera en la ganadería encontramos acá el lazo que se utiliza, digamos, en forma sencillo. Sin embargo, hay otras maneras modernas hoy de trabajar el ganado, jóvenes, de extraer la leche del ganado, de aprovechar la piel del ganado. De igual manera, la silvicultura antes era el hacha, hoy todavía se usa el hacha. Hoy está la motosierra, otros instrumentos, otras herramientas que se utilizan precisamente con ocasión del trabajo civil. Aquí estamos hablando de esas fuerzas productivas, el instrumento de trabajo. Luego, el objeto del trabajo. En la agricultura, normalmente la tierra. Estamos hablando de la tierra, la materia prima que se va a transformar
acá, del ganado, luego del bosque, el objeto de trabajo. De igual manera, tenemos presencia acá de las normas jurídicas agrarias que regulan esta materia prima, este objeto de trabajo. Así, desde esta perspectiva general, encontramos las fuerzas productivas agrícolas, A, la fuerza de trabajo, B, el instrumento del trabajo, C, el objeto del trabajo. Luego, tenemos dos, siempre desde este punto de vista general, las relaciones sociales de producción agrícolas. Aquí, perdón, las relaciones de producción agrícola. Estamos hablando acá precisamente de la agricultura. En el marco de esos vínculos que se establecen entre los individuos, entre las personas, por el trabajo agrícola, se generan vínculos, decía, se generan nexos, se generan relaciones. ¿Cuáles son las más importantes? Entre otras decíamos también las relaciones de producción. Acá entre los mismos productores, el patrono y el trabajador, si dijéramos el campesino, pues el mozo colono, en el caso de nuestro país, que todavía existe el colonado, pueden ser a cabo de los campesinos, repito, el obrero agrícola, en su caso. Tenemos esa relación de producción. Eso en el marco de la agricultura, pero de igual manera vamos a encontrar trabajadores en la ganadería, cuidando el ganado, alimentando el ganado, en su calidad de trabajadores. Hay propietarios. En materia de silvicultura encontramos también a los trabajadores, probablemente también patrono y trabajador. Encontramos acá en estas relaciones de producción, y ahí aparecen en las normas jurídicas agrarias, las normas jurídicas del derecho del trabajo en materia agrícola, regulando esta relación, por ejemplo, en cuanto a la producción con el salario, jornadas de trabajo, vacaciones probablemente, descanso, entre otros temas, por ejemplo, incluso, por ejemplo, indemnización. Que tuviera el concepto de indemnización acá en estas relaciones de producción agraria. En las relaciones de distribución, pues también existe probablemente no unas normas jurídicas provenientes del Estado, pero existen algunas normas de costumbre que digan, bueno, pero además de las normas de costumbre, jóvenes, también desde el punto de vista meramente jurídico, propiamente jurídico, pueden ser los contratos de trabajo, los contratos agrícolas que se celebren entre los productores, el dueño de una producción, y hacia dónde se distribuye esa producción. Tenemos el caso en nuestro país de camiones, de compradores, más que camiones, de compradores salvadoreños que vienen a comprar los productos de los agricultores, especialmente acá del occidente. Les dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta? No el quintal de, por ejemplo, de brócoli o el quintal de repollo, sino ¿cuánto me cuesta la cuerda de este producto repollo? ¿Cuánto me cuesta la cuerda del producto de zanahoria? En su caso, entonces acá celebran un contrato, puede ser verbal o por escrito, y el comprador que viene de El Salvador, él mismo va a recoger el producto. Y ese producto se va a sus camiones y se va a El Salvador, pero está comprando la cuerda del terreno. Perdón, la cuerda que se ha producido, digamos, en ese terreno. El producto que se ha producido en esa cuerda de terreno, 1, 2, 3, 4 cuerdas del terreno. Entonces, existen ese tipo de relaciones, ya sea de
hacer una reclamación probablemente judicial ante normas jurídicas de carácter agrario. Lo único que van a tribunales comunes, independientemente de ello. Entonces tenemos este tipo de relación, porque la relación de intercambio estaríamos en presencia del derecho mercantil, del derecho del cambio, muy particularmente del intercambio. Puede ser ese intercambio en especie o puede ser binario. Normalmente en las relaciones de producción hoy día en nuestros medios son capitalistas, pues obligadamente tendría que ser en efectivo el pago, por ejemplo, y no en especie. Pero también estamos en presencia de normas jurídicas que van a regular las relaciones de consumo. Las relaciones de consumo en el campo probablemente, pues aquí hay también abandono, hay un vacío legal en cuanto a los consumidores. Pero no obstante, los productores de relaciones de consumo, los precios, digamos, de los productos jóvenes acá en cuanto al consumo, existen normas en nuestro país que están regulando y también una institución del Estado que está velando por precisamente los consumidores. Luego, las normas jurídicas en cuanto a la propiedad. Primero, digamos, de la materia prima. Y hablamos de la tierra, joven. Está, en primer lugar, en mi caso nuestro, y yo creo que en cualquier parte de un Estado de Derecho, joven, está la Constitución Política de la República, que regula el régimen de propiedad, en este caso del suelo, al hablar no solamente de la agricultura que se usa el suelo, sino que también el suelo que se usa para la ganadería, de igual manera el suelo que se utiliza y se usa para la silvicultura, la propiedad del suelo, de la tierra, ¿a quién pertenece? ¿Qué tipo de propiedad consagra la Constitución de la República? Recordemos, existen varias formas de propiedad. Está la forma de propiedad agraria, la forma de propiedad privada o particular. Hoy día es consagrada en la Constitución Política de la República como un derecho inherente a la persona, es intocable, casi con un carácter divino. No se puede tocar. Pero también existen las relaciones de propiedad social, por ejemplo, las relaciones de la propiedad comunal en Guatemala, de forma de tenencia comunal de la tierra. Y se habla acá, y no a veces no con precisión, entre el concepto sociológico o entre la visión sociológica y la visión jurídica, por ejemplo, y social, en el caso de las cooperativas. ¿Cuál es la forma de propiedad de las cooperativas? ¿Es social? ¿Es individual? ¿O es colectiva? Por cierto, la propiedad, yo creo que ahí es muy claro, la propiedad de una cooperativa es de una persona jurídica colectiva, es de una persona jurídica moral. La cooperativa es propiedad de la cooperativa. Sin embargo, el uso de esa propiedad de la cooperativa puede ser personal, por los miembros integrantes de la cooperativa en forma personal, pero también puede ser en forma colectiva, que trabajan de manera colectiva. Entonces, hay distintas formas de propiedad. Y eso entra acá en las relaciones sociales de producción agrícola, porque encontramos presencia de las normas jurídicas agrarias, como he dicho, regulando las relaciones de producción en sí o propiamente hoy. Las relaciones de producción agraria, pero también las relaciones de distribución, las relaciones de intercambio, quién dispone, quién dice a dónde va un producto, bajo qué condición. Perdón, aquí sería distribución, mercado local, mercado regional, mercado nacional, mercado internacional. De intercambio, bajo qué condiciones, le decía, en especie, en efectivo, pagando de una vez o esperando
un tiempo para el pago, luego las relaciones de consumo. Es importante en este marco la relación de propiedad. Quisiera indicar acá, en cuanto a la relación de propiedad, jóvenes, las dos visiones jurídicas que se tienen. Por favor, las dos visiones desde la perspectiva de las ramas del derecho. En cuanto al derecho civil, al derecho común, al derecho madre, encontramos, jóvenes, que la propiedad es un derecho casi de carácter sagrado, intocable, ni siquiera por el Estado, intocable. El derecho de propiedad es intocable y obviamente el derecho de propiedad privada. El derecho de propiedad privada, jóvenes, es intocable. Repito, desde la perspectiva del derecho civil, desde la perspectiva de la rama del derecho civil, obviamente la Constitución Política de la República también, jóvenes, pero también desde la perspectiva del derecho agrario existe la visión en relación a la propiedad, jóvenes, que la propiedad realmente no es tan importante, sino lo importante es hacer que esa propiedad trabaje, que esa propiedad produzca. De esa cuenta se ve la propiedad como algo dinámico, porque si se tiene una propiedad, por decir así, jóvenes, se tiene una extensión muy significativa de tierra, pero no se aprovecha, no se explota, no se utiliza para los procesos productivos de bienes materiales de la sociedad, pues esa propiedad está en eterno sueño. Son lo que en el tiempo de nuestros vinos Barrios llamaba la propiedad de la Iglesia Católica, la propiedad en manos muertas, porque no se producía. Ahí estaban las grandes extensiones de tierra, pero no se producían, no se aprovechaban, no se generaba la economía, digamos, del país, no se incentivaba ni se motivaba la economía del país. Y esta es la perspectiva que el derecho agrario tiene en relación a la propiedad. La propiedad debe ser dinámica. La propiedad debe ser para producir bienes satisfactorios de la sociedad, para el bienestar de la sociedad y fundamentalmente para el desarrollo del país. Cualquier país sea. La propiedad, e incluso probable indistintamente, jóvenes, también la forma de propiedad, ya sea particular, comunal, social, etc. Lo importante es que esa propiedad, desde el punto de vista del derecho agrario, se aproveche para la producción. Creo que es importante y la producción en estas actividades que hemos visto, en la actividad de la agricultura, en la actividad ganadera, en la actividad silvícola o de la silvicultura. Esa es la perspectiva del derecho agrario. Esa visión dinámica, esa visión de proceso productivo, proceso de desarrollo que se aproveche para generar bienes satisfactorios materiales agrícolas de la sociedad o del país de que se trata. Dejamos esto acá, jóvenes. Por favor, aquí terminado, pero no sin antes quisiera decirles, por favor, jóvenes, en cuanto a compartimos ya con su compañero, con el compañero Juan José, el código de Classroom que vamos a utilizar en el curso. Si me permiten un momento, por favor, antes de retirarnos, aun cuando generosamente, y muchas gracias, Juan José, sabemos que ya les compartió estos jóvenes, pero por favor, si me permiten, para los que no han podido, si me permiten, por favor, jóvenes, es el código de Classroom a través de acá está, jóvenes, por favor, para la sección A, ya que también generamos un código para la sección C, con quienes trabajamos a primera hora, pero este es el código de ustedes, jóvenes, de la sección A, W, D, F, U, O, D, Z. Agradezco nuevamente a Juan José por haberles compartido este código, pero este es su código, jóvenes. Entonces acá les vamos a estar subiendo pues algunos trabajos
por favor, creo que les vamos a compartir. Les decía el trabajo del licenciado, del doctor Celedón Jóvenes, costarricense especializado en la materia. Y muchas gracias, Juan José, también por el aviso que les hiciera llegar a los compañeros por no haber dado clases el día. Muchas gracias, Juan José, le agradezco mucho. Hola, licenciado, buenas noches. Sí, yo se lo trasladé a los compañeros y con duda, tenían hoy duda del link de la clase. El link está en la descripción de los grupos de WhatsApp. Ahí lo pueden buscar, o ahora no sé si usted lo va a subir a Classroom. Yo creo que sí, Juan José. Cualquier duda incluso le estoy escribiendo, ¿eh? Muy amable, licenciado. Pase buena noche. Muchas gracias, jóvenes. Para la próxima clase, por favor, vamos a ver en la página 37 ya el contenido del derecho agrario, la definición que tenemos, más o menos como 11 definiciones, y la ubicación del derecho agrario. Muchas gracias, jóvenes, les deseo feliz descanso. Nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias, Juan José. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.